Buenas tardes a todos y todas. Desde el grupo Ubuntu Ucama del programa Voces Afrodescendientes del Poder, les doy la cordial bienvenida a nuestra segunda réplica titulada Del dicho al hecho. Hoy abordaremos dos temas muy importantes en el marco de la salud sexual y reproductiva. El primero de ellos hablaremos sobre los desafíos sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y también sobre la violencia de la salud sexual y reproductiva en la población afrodescendiente en América Latina. Es muy importante recalcar que para nosotros como jóvenes afrodescendientes debemos impulsar estos espacios para la visibilización y la reflexión de las múltiples desigualdades que vivenciamos, que en este caso las desigualdades que nos impiden ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos y que nos alejan de poder vivir una sexualidad plena, libre de violencia y discriminación. A continuación, le concedo la palabra a mi compañera Mitzbar, que va a ser la moderadora de la sesión de hoy. Bueno, podemos continuar con el primer tema, los desafíos sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, que lo estará presentando nuestra compañera Angélica de Lewis. Buenas a todos. Excelente. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de los derechos de la salud sexual y reproductiva por la tribu Ubuntu. La siguiente, por favor. Desafío de la salud sexual y reproductiva. Vamos a empezar hablando acerca de las normativas que abarcan lo que es la salud sexual y reproductiva. Primero que todo, tenemos que comenzar que las leyes están para lo que es la protección de la salud sexual y reproductiva. La primera conferencia que se da de las Naciones Unidas en el Cairo, Egipto, desde el 5 al 13 de septiembre de 1994, se establece por primera vez lo que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que en ese momento se convirtieron en esa parte central, en esa preocupación central. En el día de hoy ha cambiado, ya se ha agregado lo que es el género, el que igual es sumamente importante, ya comenzar a ver esta salud sexual y reproductiva, pero ya desde un enfoque de género. La siguiente. Entonces, ¿qué comprende esta normativa? Esta es la información que a nosotros nos gustaría conocer, tanto en las escuelas, tanto en los centros de salud, pero lamentablemente no lo conocemos. Número 1, derechos sexuales que comprenden el derecho básico a toda pareja y a toda persona de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura. ¿Esto qué quiere decir? Libre de enfermedades, libre de lesiones, libre de violencia, independientemente de la situación reproductiva de cada uno. Muchas veces esta parte de satisfactorias es como un tabú que rodea el tema y no se habla del tema de manera libre, de manera propia ante las mujeres, ante todos, que podamos vivir esa salud sexual de manera satisfactoria y segura. Y al privarse de la información es donde al mismo tiempo se cometen muchos errores, aumentan enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etcétera, etcétera. La siguiente. Acceso a una educación sexual que sea oportuna, que sea integral, que sea científica, con ese enfoque de género y con ese respeto a las personas sin importar su preferencia sexual.
todos tenemos derecho a lo que es la salud sexual, a nuestra sexualidad. Y lamentablemente muchas personas se privan de ir a los centros de salud porque son juzgados, porque son criticados y tienen miedo a sentirse de esa manera. Y cuando van no reciben esa atención de salud de calidad que se merecen. También, la siguiente, por favor. También los derechos reproductivos, estamos hablando de tener información y servicios de prevención, tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo virus de inmunodeficiencia humana, VIH y SIDA, derechos reproductivos que comprende que todas las parejas tengan esa libertad de escoger el número de hijos que van a tener. Vamos a abarcarlo un poquito más y a profundizar súper rápido porque sé que por el tiempo se nos limita un poco. Pero es importante saber, número uno, en muchos países, lamentablemente, se le priva a las mujeres de que tienen que esperar hasta cierta edad para hacerse ciertas operaciones que les puedan decir, bueno, hasta aquí yo voy a tener hijos. Y eso es, se le priva a las mujeres de que tomen decisiones sobre sus cuerpos. En la parte de tener la información acerca de las enfermedades de transmisión sexual, vi rapidito una investigación de afroamericanos en Estados Unidos, donde se decía por qué si las personas afroamericanas y los hombres blancos tienen la misma cantidad de relaciones sexuales, ¿por qué los afroamericanos tienen mayor probabilidades de tener VIH y SIDA? O sea, ¿por qué? Y la respuesta era la falta de información, la falta de acceso a salud pública, la falta de acceso a centros de salud. Muchas veces se privan de ir a centros de salud. ¿Por qué? Porque se sienten juzgados, se sienten que los van a señalar. Entonces, es importante conocer nuestros derechos para poder luchar por ellos y comenzar a hacer los cambios. La siguiente, por favor. Entonces, ya estamos entrando en lo que es la problemática. Vamos a verlo así rapidito. Una de las problemáticas que hay es la politización de los derechos sexuales y reproductivos por parte de los partidos conservadores. Este tema me encantó porque es una realidad. Lamentablemente, una de las consecuencias de politizar lo que es la salud sexual, de que muchas veces se metan personas, ya sea de partidos conservadores y fundamentalistas, ya sea por presiones jerárquicas, eclesiales o de iglesias, hace que haya un vacío en la información y que la información no se dé de manera científica, que la información no se dé de manera completa. Y eso afecta a que haya enfermedades de transmisión sexual, que no haya prácticas de sexualidad sana, que haya embarazos no deseados, porque no se está dando la información completa simplemente por el tabú e intervención de personas que no debieran meterse en una situación de que es salud pública. Esto es preocupación de salud pública y ya sabemos que los tabús no llevan a nada bueno porque no están haciendo que se creen políticas públicas adecuadas y atinadas a la situación real de los afrodescendientes y de las personas en general. La siguiente, por favor. La falta de promoción y difusión de normativas existentes. Es lo mismo. Lamentablemente se mete personas conservadoras, se mete información lamentablemente de iglesias, la presión moral, los prejuicios sociales, hace que no se dé la información atinada a las aulas de clase. Y esto hace de que haya un peligro tanto de niños, adolescentes y de jóvenes a contraer enfermedades de salud, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados,
y abusos sexuales por falta de información. Es allí el punto. Si las personas conocieran toda esta información, pudiera hacerse la prevención adecuada de lo que es abuso sexual, de no cómo ellos cuidarse de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados. Nuestros adolescentes con o sin información en las escuelas siguen teniendo relaciones sexuales, sigue habiendo abortos, sigue habiendo enfermedades de transmisión sexual, pero es porque no hay la manera segura y no hay la información. Ellos están aprendiendo de sus pares que lamentablemente tienen la misma falta de información que los que ellos tienen. Y eso es lo que hace esta falta de promoción y difusión atinada a lo que es la realidad de los adolescentes, de todos y todes. La siguiente. Bueno, rapidito para cerrar, vamos a hacer una pequeña reflexión, si me permiten, y es acerca de la falta de implementación de los centros de salud de ese enfoque adolescente. Lamentablemente en los centros de salud no hay esa implementación de vamos a enfocarnos en los adolescentes, en darles la información atinada, en darles la información adecuada, que ellos puedan llegar y si les pasa algo, ya sea un abuso sexual o ya sea que ya estén manteniendo relaciones sexuales, decirles qué hacer de manera acertada, de manera objetiva. Y obviamente ellos no recurren a los centros de salud. Y eso para nosotros es una preocupación porque ponen su salud en riesgo. Y es porque estamos fallando o el mismo sistema está fallando. A pesar de que existen las leyes, no les llega la información atinada. Entonces, con esto quisiera cerrar y darle el paso a la compañera Mixar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Angélica, por la exponencia y qué bueno que tocas este tema porque justamente a raíz de los desafíos, al no cumplirse, llega entonces lo que es la violencia de los derechos a salud sexual y reproductivos. Siguiente, por favor. Ok, es importante que nosotros tengamos presente de que hay tres frases o pilares totalmente importantes para que se dé la relación de violencia versus los derechos de la salud sexual y reproductiva. El número uno que es, si no hay una autonomía reproductiva, no pueda, o sea, si no tenemos una autonomía reproductiva, no podemos romper con los ciclos de violencia. La otra es la violencia genera violaciones a los derechos reproductivos y la otra es que las leyes, las políticas, las prácticas que restringen el acceso a los derechos reproductivos constituyen una violencia no solamente de salud sexual y reproductiva, sino contra la mujer. ¿A qué quiere venir? ¿Cuál es como la conclusión de estas tres frases? De que una cosa lleva a la otra. A veces decimos, ay, no, es que la salud sexual y reproductiva no tiene que ver con la mujer. Sí tiene que ver con la mujer, incluso altas tasas de mortalidad materna va ligada con lo que es el tema de la salud sexual y reproductiva y viceversa. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Siguiente, por favor. Ok, aquí vemos un mapa que se los quise traer porque es muy instructivo, ya que habla de cómo están los niveles de temas o el estado de lo que son las diferentes políticas de salud sexual y reproductiva, tanto en América Latina y América del Sur. Y vemos de que muchos están en rojo y están en, por ejemplo, en América Latina, muchos están en rojo y están en naranja. Abajo, la siguiente, por favor, que creo que no me cupo. Ok, aquí vemos la relación. Todos los rojos son las leyes que tratan sobre el tema de salvar la vida o prohibirla totalmente en temas de abortos. La naranja es la que tiene que ver sobre el tema para la que es la preservación de la salud. Y la verde es sin restricciones en cuanto a la razón. Vamos a regresar a las otras para que veamos el impacto de esto, por fin, a la de atrás. Ok, vemos de que solamente los amarillos son los que pueden gozar de un aborto totalmente efectivo, no importando el lugar. Imagínense, o sea, hay poquitos. Sin embargo, vemos que muchos son naranja y muchos son entonces rojos.
Siguiente. Siguiente, porfis. La que sigue. Ok. Otra cosa que es importante comentarles es que a pesar de que existen leyes con el tema de preservar la salud, muchas de esas leyes no meten el tema de la violencia sexual. Por ejemplo, aquí vemos de que en América Latina alrededor de 1.680.000 mujeres han tenido incidentes con el tema de violación y aún así han tenido que traer el producto, por decirlo, traer al niño al producto a la luz, por decirlo así, para hacerlo un poco más fácil. Entonces vemos de que estas cifras corresponden a violaciones que han sido registradas. ¿Qué quiere decir con esto? De que a pesar de todo, disculpen la bulla, a pesar de todo, legalmente han sido denuncias puestas y que a la larga de todas esas denuncias ven que casi como el 10% es el que ha sido solucionado en alguna otra forma, ¿sí? Entonces, solo 8 países de América permiten el aborto en caso de violación. Imagínense todos los países que están en América Latina y solamente 8 lo aceptan. Siguiente, por favor. Ok, aquí vemos un estudio que se realizó justamente en Brasil, que entre el 2000 y 2008 el 15% de las mujeres aún no se había hecho y ascendía al 77 casos en las afrodescendientes. Meto a las afrodescendientes, ¿por qué? Porque a través de la historia nosotros hemos sido un grupo que no gozamos directamente de acceso a los servicios de salud. Entonces, así como Brasil, que Brasil es uno de los países más grandes y vemos estas proporciones que afectan a nuestras mujeres afrodescendientes, ahora imagínense países más pequeños. Se hizo una investigación cualitativa y etnográfica en la cual decía de que casi el 75% de las mujeres, por ejemplo, del Chocó, zonas litoral, que es específicamente de Colombia, no cuentan con acceso a los servicios de salud y una cobertura limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente, espérense un momento. Disculpen, ahora sí, ahora sí. Ok, entonces como le decía, a través de toda América Latina se han hecho diferentes investigaciones, ¿sí? Se han hecho tanto cualitativas porque sabemos de que incluso la población de mujeres o la población afro no cuenta con evidencias estadísticas que nos permitan a nosotros poder evaluar cómo realmente está la situación de los accesos a los servicios de salud de nuestra población y específicamente en la parte de la salud sexual y reproductiva. Pero pude buscar una que fue en Colombia, donde decía de que más del 75% de la población afro no puede contar con accesos de calidad ni 100% a lo que son los servicios de salud, que obviamente esto nos lleva a que si nosotros no tenemos acceso a los servicios de salud, imagínense, ¿cómo vamos a tener acceso a una educación, por ejemplo, en temas de salud sexual y reproductiva? Por ejemplo, países como Panamá, nosotros, la vida sexual de la población en general o de la juventud comienza desde los 9, 10 años. Pero tú no, o sea, nosotros, por ejemplo, yo soy personal de salud, yo soy enfermera y se tiene prohibido educar a estos pacientes o a estos nenes, es prohibido sin acompañamiento de un adulto. Entonces sabemos de que la mayoría de la gente, de los niños, o de los jóvenes, tienen su vida sexual activa y créanme que de un momento a otro ellos van a querer recibir una total calidad en la educación o de la información que ellos están buscando y sin tener la necesidad de tener a un adulto. Entonces, como sabes, son cosas que de una te llevan a la otra. Siguiente, por favor.
Ok, hay factores importantes, la parte del parto y el embarazo, eso es bien importante, porque eso también forma parte de la salud sexual y reproductiva, y aparte de eso también forma parte a las limitancias que nosotros tenemos y a las violaciones que se nos han visto. Es importante saber de que primero hay muchos países que no aceptan el parto, por ejemplo, de manera cultural, con parteras, con las prácticas, ya sea de un grupo específico. Entonces, eso también son maneras de violencia. Faltan los servicios adecuados. Tenemos, normalmente, como dijo la compañera Angélica, muchos ginecólogos o personales de salud toman las decisiones de las mujeres. ¿Sabes qué? Tú te tienes que hacer cesárea, o sabes qué? Tú tienes que traer, o sea, tú tienes que hacer eh, parto natural, parto vaginal, cuando vemos que la condición quizás de esa mamá, de esa futura mamá, perdón, no es para tener un parto vaginal o no es para tener un parto natural. Entonces, muchos profesionales caen en tomar decisiones. También, como lo dijo la compañera, hemos visto que, ¿sabes qué? Tú vives en tal lado y tú solamente puedes tener 2 hijos. No puedes tener más porque es que como vives ahí y tú eres pobre, tú nada más tienes que tener 2 hijos. Y ese es un indicio de violencia. Por ejemplo, en Panamá sucede mucho y sé que en muchos países de América Latina, normalmente los lugares más rezagados, los lugares como por ejemplo las comarcas, o sea, aunque la mujer no quisiera, vamos a operarte. Y la mujer dice, pero yo no me quiero operar. No, es que te tienes que operar, o muchas lo probaban y se enteraron después. Entonces son como todas esas cosas. Y también la distancia de los centros de salud, que muchos, aparte que no tienen el total de los servicios que nosotros como jóvenes y más en el tema de salud sexual y reproductiva necesitamos, también sabemos que eso te lleva a pocos accesos a los servicios de salud en general. Y si no gozas de un seguro, tampoco es que puedas recibir un 100% en la calidad de atención porque tienes que pagar y muchos no tenemos los ingresos para eso. Cuando el tema de la salud sexual y reproductiva es un derecho y debe ser para todos sin necesidad de pagar. Siguiente, por favor. Ok, como les comentaba al inicio, antes de comenzar, el tema de la mortalidad materna. Si nosotros nos ponemos a evaluar la mortalidad materna, la mayoría de las veces es, uno, porque no han podido acceder a controles de su embarazo, por ejemplo. Otro es porque han tratado de interrumpirse el embarazo. Y el otro es porque no constan de medicamentos necesarios para poder llevar su embarazo, ya sea una alimentación saludable, nutritiva. Entonces, eso también es, yo siento que cuando uno se enfatiza en estas problemáticas que vemos diariamente y realmente le ponemos el empeño de decir, no nosotros como sociedad civil, eso es bien importante que sepamos, nosotros como sociedad civil podemos hacer cambios, pero esto forma parte de un sistema, que ese sistema es el que tiene que generar los cambios. Porque imagínense, muchas veces hemos tratado de hacer educación y todo lo demás, pero no alcanzamos a la población. Entonces yo siento que es el compromiso del sistema, del gobierno, en decir, ¿sabes qué? Hay un problema. Mujeres están muriendo, sin hablar de la mortalidad infantil, bastante por desnutrición, por pocos accesos a los servicios de salud, porque sabes que tenía un resfriado y la distancia para ir a un centro de salud son como 8 horas y la mamá no pudo porque tiene otros, entonces todas esas cosas, ¿no? Y es importante las brechas significativas. Ecuador es uno de los países que tiene un montón de mortalidad materna, donde decían de que las razones que ya le comenté, Colombia el doble, que Colombia más que nada es el acceso a los pocos servicios de salud y las distancias para esto, y bueno, Brasil. Siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a pasar a mis compañeras con la conclusión. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, eh, la violencia hacia los derechos de salud sexual y reproductiva es una problemática que se ve en todos los países de América Latina. Nosotras, como nuestra condición de mujeres afrodescendientes, nos vemos doblemente vulneradas por la discriminación
y porque no tenemos el mejor acceso a estos servicios. Entonces, lo que desencadena a una problemática mayor que vulnera lo que es el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Todo empieza desde que no recibimos la educación necesaria para que podamos llevar esto de manera digna. Luego de eso nos impide nuestro derecho a decidir y debemos darle visibilización a estos problemas, ya que no tienen la suficiente difusión. Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer sobre nosotros, ya que, como comentó la compañera Misbar, esto le corresponde al Estado, quienes son los que impiden, ya sea sin brindar la educación o las estructuras para que nosotros nos veamos atendidos, o también que no se dé la educación de manera laica para tocar estos temas sin tabú, quienes son los que realmente están vulnerando la salud sexual y reproductiva. Ok, creo que puede entrar nuestro compañero J, así le llamamos, para hacer la pequeña dinámica. Hola, hola a todas. Saludito por acá desde Colombia. Bueno, la dinámica creo que alguna vez o de pronto la hemos jugado, pero bueno, la idea es que cada uno, yo voy a decir como una serie de actividades o acciones y cada uno si la ha hecho alguna vez, solamente vamos a apagar y a encender la cámara. Y si no la he hecho, solamente dejo la cámara encendida y ya. Vamos a ir practicando. Entonces, yo nunca me he terminado de leer un libro. Ok, si lo terminé de leer, apago la cámara, ¿cierto? O la dejo encendida. Efectivamente. No, si lo terminaste de leer, apagas la cámara. Pero si no lo has hecho, la dejas encendida. Perfecto. Ahora sí, ok. Ok, vamos con la segunda. Yo nunca he aprendido a cocinar. Yo nunca he dicho un piropo. Yo nunca he sido víctima de un piropo. Yo nunca he sembrado un árbol. Yo nunca he viajado en bici. A ver, la siguiente. Yo nunca he tenido que dar explicaciones de mis actos o acciones. Lo ponemos a pensar. Yo nunca elimino las canciones que no escucho. Yo nunca he asistido a una movilización. A ver, por acá. Yo nunca he acampado. Yo nunca he subido un cerro. Yo creo que esta nos sentimos como identificados todos y todas. Yo nunca he encontrado el otro par de los calcetines. Ay, no. Yo nunca he hecho un voluntariado. Yo nunca he grabado un TikTok.
Ok. Estoy ¿De otra invitada. gente o mío? Porque yo mío no. No, que uno lo grabe. A ver, la otra. Yo nunca he sido violentado o violentada por parte del personal de salud. Y la última, yo nunca he enviado mi ubicación a mi pareja. Bravo, eso. Un aplauso, muchachas. Muchísimas gracias por participar. Ahí vamos dándonos cuenta también de las acciones y vamos como repensándonos qué cosas hacemos, qué no hacemos y también como que, bueno, he hecho esto, me falta por hacer esto y ahí nos vamos dejando algunos tips. Super nice. Antes de pasar a la reflexión final, no sé si tengamos alguna retroalimentación, pregunta. El tema de la violencia y los desafíos es bien importante porque nos hemos dado cuenta que a pesar de que muchos aquí estamos en diferentes países, son casi similares y que quizás nosotros como sociedad civil, yo por ejemplo soy enfermera, he podido hacer cambios, pero siempre se necesita del sistema también que nos apoye, ¿no? Y bueno, seguir batallando en su momento hasta que podamos ver cambios en nuestra juventud. Creo que alguien alzó la mano por aquí, creo que Jota, ¿tú? ¿Sí? Ok. Bueno, sí, quería como participar un poco con dos cositas muy precisas. La primera es que también, digamos que es una realidad el hecho de que existen las violencias en temas de salud sexual y reproductiva en contra de las juventudes, porque precisamente como muy bien lo decían ustedes, se ha satanizado, hay como un tabú sobre todas estas, digamos, políticas o derechos sexuales y reproductivos, en las cuales como la sociedad ha creado un estereotipo de que solamente la salud sexual y reproductiva tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con el acto sexual, cuando hay un sinnúmero de cosas que pasan alrededor de nuestras vidas, que atraviesan nuestras vidas, que atraviesan nuestra cotidianidad, que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo creo que debería haber como esa voluntad y también como esa políticas públicas direccionadas a la educación. Y lo digo a la educación desde la primaria, desde la secundaria, entendiendo también los contextos, entendiendo también las vidas, las edades en las que nos encontramos, para poder así llegar a esas digamos, juventudes, esas adolescencias, y que sean también unas adolescencias responsables, que asuman una forma de vida responsable, que tengan las claridades necesarias para su desarrollo, para un óptimo desarrollo, pero también para establecer relaciones respetuosas, autónomas, libres de violencia entre hombres y mujeres, y entre hombres también y entre mujeres. Como lo decían por acá, una frase célebre, hombre con hombre, mujer con mujer, y del mismo modo y en sentido contrario. Pero creo que es importante que estas mismas políticas incluso primero se den, o esas cátedras se den con el personal encargado de la educación en las escuelas, pero también encargado de la educación de estos espacios de toma de decisiones que son, digamos, de estos políticos que tienen una gran responsabilidad dentro de la sociedad para que no sigan desinformando. Y lo otro que también me parecía muy importante, y es que hace unos días, y bueno, con todo este nuevo gobierno que tenemos en Colombia, se ha decidido, Colombia se ha retirado de la, no recuerdo muy bien, que es el consenso de Ginebra, en un momentico, por acá lo reviso, en donde, digamos, como algunos estados, en su caso preciso, Brasil, como el máximo exponente de esto, en donde satanizan o no aprueban el aborto legal en las mujeres. Y es un aspecto muy importante, es un avance muy importante en Colombia el hecho de que se retiren, porque así están reconociendo la decisión sobre los cuerpos de las mujeres, reconociendo la decisión sobre los cuerpos de las niñas y entendiendo que hay unas particularidades que ellas deben tener y ellas deben tomar las decisiones sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que es un paso muy importante y hablar sobre las voluntades políticas, hablar sobre también
que sí se pueden generar políticas públicas que vayan direccionadas a la mujer, a defender la vida de las mujeres, es el consenso de Ginebra. En donde también se reafirme que hay una, digamos, como ese apoyo a respetar, incluso a visibilizar, a hacer exigencia de estos derechos que por mucho tiempo las mujeres han venido exigiendo, que por mucho tiempo las mujeres han venido reclamando a viva voz en toda Latinoamérica, pero creo que es un paso muy importante que hemos dado, y no solo porque, bueno, tenemos este cambio de gobierno que ha sido de gran importancia y ha sido como uno de los grandes avances, que incluso también la gente joven ha ayudado a generar este gran cambio dentro de la sociedad. Entonces yo creo que es muy importante tenerlo presente, ya que es como los derechos sexuales y reproductivos también hacen parte integral e indivisible de los derechos de la vida y hacen parte de las decisiones que tomamos como hombres y mujeres, pero en especial sobre las mujeres y los cuerpos de ellas. Eso es lo que quería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, claro, Jota. Tienes muchísima razón. Y sabes que ahora que hablas del tema de el involucramiento en la parte de las políticas públicas, también es incluirnos a nosotros en los espacios, porque ellos hacen políticas públicas, pero nosotros estamos, o sea, ajenos. Entonces es importante también involucrarnos a nosotros en esos intercambios, porque aquí más que nosotros sabemos qué realmente es lo que nos pasa a nosotros con el tema de la salud sexual y reproductiva. Y no solamente la salud sexual y reproductiva, sabemos que nosotros como jóvenes tenemos un montón eh, de, de, de problemáticas que sí existen políticas, pero políticas totalmente retrógradas que no la actualizan. Me acuerdo en la réplica anterior, vimos que no se actualizaban desde 1900 y pico, o sea, ya han pasado más de 25 años, por decir un ejemplo. Entonces, obviamente, hacer esas reformas, esas políticas, e incluirnos a nosotros en ese espacio. Y el tema de la educación es bien importante. Por ejemplo, aquí en Panamá todavía estamos con la lucha de una educación sexual y reproductiva óptima en los espacios de educación, no solamente educación, sino también involucrando al personal de salud eh, eh, como entes, exacto, como entes, no puedo decir prioritado porque la verdad sabemos que este tema de salud sexual y reproductiva es multifactorial, interdisciplinario, pero sí, obviamente, el Ministerio de Salud de aquí de Panamá y de todos los países, porque sé que casi todos se llaman igual, o sea, es una entidad que se necesita en estos espacios, porque nosotros incluso también manejamos escuelas. Entonces quizás la educación se hace un poco más, sabes, óptima, ¿no? Por decirlo así. Entonces, o sea, seguimos en esta lucha y qué bueno que pusiste esa parte puntuales y casualmente aquí voy a poner un comentario en el chat que este cambio de gobierno en Colombia no solamente es un gran pacto e impacto en Colombia, sino también en los países vecinos, porque de una u otra forma es ejemplo de que sí se puede cambiar, de que hay cosas que hay que cambiar, de que no es que estamos caminando de la perfección, pero de esa poquita perfección que tenemos podemos mejorar. Creo que Angélica Lewis tiene Reyhan y después Cristel. Bueno, así rapidito porque ya Jota dijo, ya lo dijo la mayoría de las cosas, nada más sería para agregarla allí. A mí me preocupa mucho la comunidad LGBTQI+, porque ellos no tienen a dónde ir. Cuando van a los centros se sienten discriminados, señalados, no se les incluye en lo que es la información de salud sexual y reproductiva, y eso para mí es preocupante porque eso lo que hace es que aumenta la brecha de enfermedades de transmisión sexual, de VIH, de que no puedan tener una vida sexual satisfactoria, y ellos tienen los mismos derechos que todos porque son derechos por nacimientos propios. También me preocupa mucho lo que es el abuso sexual, cuando no se da la información adecuada por la privación de que no se puede hablar de satisfacción, no se puede hablar de esto, no se puede hablar de esto. Eso lo que hace es que aumenta la brecha de abuso sexual porque las mujeres y la comunidad también LGBTQI+, no saben identificar cuando hay una violación sexual, no saben identificar que cuando ellos dicen no es no, independientemente que al principio ellos hayan querido, cuando tú dices no es no y la persona tiene que parar. O sea,
tantas cosas que en verdad nos está afectando y sobre todo a la comunidad afrodescendiente que no estamos teniendo el acceso a la salud como debiera ser. Y otra cosa, el aborto, o sea, ya los adolescentes, cuando tú hablas de temas de aborto, de salud sexual, ellos lo viven. Por lo menos así rapidito, yo soy psicóloga, por casualidad tuve una paciente afrodescendiente, el tema no era ni por eso, ella no se estaba ni atendiendo por eso, pero pasó, se embarazó, fue un embarazo de alto riesgo porque ella tiene una enfermedad en la sangre que no coagula bien, o se moría ella, o se moría el bebé, o se morían ambos. Y ya tuvo que recurrir a un aborto ilegal. Entonces, el aborto de que se da. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que se haga de manera segura, porque las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo, qué hacer, qué decidir, y es un impacto también a nivel psicológico en la salud mental, porque no es lo mismo si lo hicieran de manera segura a de manera ilegal, que tú no sabes ni qué le están dando, ni qué, o sea, el proceso de sanar es mucho más largo. Entonces, son temas de preocupación y también estoy de acuerdo que como jóvenes tenemos que involucrarnos, y yo sé que se nos cierra la puerta, pero exigir que se nos involucre, porque quién más que nosotros que vivimos y que sabemos la realidad, que tal vez podamos hacer algún impacto, ¿no? Y qué bueno que países como Colombia ya esté haciendo ciertos cambios, como dijo la compañera, para ver si los otros países ven que sí hay un efecto positivo. Sería eso rapidito. Ok, Cristel. Hola, bueno, ya ustedes también han recapitulado muchísimos temas que de verdad que son muy importantes en esta sesión, y les puedo compartir, como yo vengo de una organización que hemos trabajado educación sexual de una parte comunitaria, de una parte integral, también trabajamos en el tema de los colegios, y para mí uno de los corazones de la educación sexual integral es poder verlo no solamente a nivel biológico, no solamente a nivel de salud, porque esa es una de las grandes problemáticas o las misconcepciones que tenemos acerca de la educación sexual, porque los mayores componentes o los más importantes son el tema de las emociones, el tema de la afectividad, el tema de cómo desarrollar relaciones sanas en esos procesos de cambios de la adolescencia, y que muchas personas, muchos chicos y chicas y chiques no saben, están abrumados en su cabeza porque tienen demasiadas cosas, no saben qué está pasando con su cuerpo, tienen todo un manejo con también su entorno familiar, porque obviamente también carecen los padres de las herramientas de cómo educar adecuadamente a sus hijas en ese proceso, y entonces ahí es que empezamos a ver y evidenciar las problemáticas. Para mí es muy importante también el tema de empezar a hacer incidencia política, porque lastimosamente, como dice Miss Barr, si no hacemos políticas de Estado que nos garanticen el acceso, y también hay que poner a colación de que nosotros mismos como sociedad civil debemos darle seguimiento a las implementaciones de estas leyes y programas, porque también siempre suele haber un vacío entre, se aprobó la ley, entonces se acabó la problemática. No, eso no jamás pasa. Así que nosotros debemos seguir siendo garantes de que todas esas exigencias, de que nuestras agendas sean puestas en leyes y también sean implementadas efectivamente, y hayan sistemas que puedan evaluar esas políticas y poderles dar una mejora en el tiempo, porque también esa es otra problemática, de que los procesos inician, pero hay cambios de gobierno y los procesos paran y los procesos se caen. Así que para cerrar es eso de la reflexión, de pensar las soluciones para poder hacerle frente a estos desafíos de una forma interseccional y de una forma de que no en 5 o 10 años vamos a acabar con esta problemática. Una parte que nos va a tomar quizás toda la vida, quizás otras generaciones tendrán que seguir luchando por estos derechos, pero lo importante es siempre tener los avances, y nosotros tenemos la oportunidad de realizar estos avances en nuestra región. Gracias.
Tal cual, excelente, tal cual, porque, por ejemplo, aquí en Panamá se han hecho un montón de políticas y que a la larga ni siquiera se implementan. Mira, por ejemplo, yo participé en la política de salud, no de salud sexual, política para la juventud, de salud para la juventud afrocaribeña y casualmente Lía está aquí, nuestra compañera. Nosotros estuvimos en ese proceso. Y, o sea, tuvimos que, yo por ejemplo comencé a trabajar desde Panamá, o sea, estaba la política ahí, trabajamos en eso, fue por parte de la OPS y todo lo demás, pero hasta el sol de hoy no hay algo y que mira, esto es para financiar el tema de la política o algo así. O sea, no, a nosotros nos tocó literal, bueno, vamos a comenzar en Panamá de países, bueno, de países, no, perdón, de provincias, lo que son las comarcas, son las que tienen más problemas en temas de salud sexual y reproductiva específicamente, Darien también es otro, y nos tocó realizar, o sea, a mí me tocó hacer, entonces, obviamente, con no tener el apoyo, me comenzó a hacer a mí un estudio ahí, soy muy buena en eso, en realizar estudios, bueno, hice un estudio en Darien y me di cuenta cuáles eran las problemáticas que tenía y le hice, como sabe, un match con las políticas que hicimos, pero, o sea, me tocó a mí, entonces, es tal cual como tú dices, miento si digo en que no se le ha hecho, que no le he hecho seguimiento porque sí he estado en varios espacios, pero o sea, se detiene, se detiene. Pero la conclusión de esto es que a pesar de que quizás nosotros no evaluemos y qué chuleta, ¿será que hemos hecho el cambio o no? Son pequeñas incidencias que te va a llevar a una incidencia más grande. Entonces, bueno, muchas gracias por todos sus aportes, compañeros. En verdad, yo sé que no solamente es para nosotros enriquecedor, sino también para todos los que nos van a estar viendo. No sé si alguien tenga algo más que decir, porque yo creo que ya la réplica está súper, hiper, mega completa con todo lo que dijimos, con todo lo que compartimos. Así que dejo ya el micrófono abierto para si quieren decir algo y posteriormente entonces podernos retirar. Sí, todo bien, todo nice. Bueno, yo siento que muchas gracias, compañeros, por estar aquí. Esto es un logro, sabemos que no ha sido fácil, esto es un gran logro y sé que de una u otra forma siempre podemos contar nosotros mismos con nosotros mismos y poder realizar estos tipos de espacios de educación que no solamente es, como digo, no solamente es para nosotros, enriquecedor con toda la enseñanza que hemos tenido en las clases anteriores, sino también para toda la población de manera regional, con unos grandes y bellos representantes que tenemos aquí en temas de la salud sexual y reproductiva. Así que sin más que decir, yo creo que esto sería todo, les mando un abrazo, cuídense mucho y bueno, estamos siempre a la hora. Bye, buenas noches.